Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, hoy vamos a dar inicio a la clase número 2, perteneciente a la unidad 1, en la cual vamos a analizar el proceso de la revolución industrial. Bien, una serie de aclaraciones antes de empezar a ver este proceso, ¿sí? Eh, Porque en algunos casos, ¿sí? Algunos alumnos, no ustedes obviamente que están empezando la cursada, sino algunos alumnos que han cursado previamente y que han dejado un poco colgado Procesos Mundiales 3, ¿sí? Me han dicho en un momento, ¿sí? Incluso en algunos exámenes, que el desarrollo del capitalismo, ¿sí? O que el capitalismo surge a partir de la revolución industrial, ¿sí? Un error que han cometido un par de alumnos en su momento y que me hace pensar, bueno, obviamente que le faltó terminar el proceso mundial estrés y que también es sumamente importante aclarar, ¿sí? Que bueno, que los orígenes contemporáneos del capitalismo, sí, de la sociedad en la cual vivimos hoy en día, podemos de alguna forma datarlos a partir de la revolución industrial. Pero los orígenes del capitalismo en sí son muy anteriores, bien, a la revolución industrial, ¿sí? Esto ustedes ya lo han visto previamente en Procesos Mundiales 3, bien. Ustedes ya han visto básicamente desde el siglo XV en adelante, ¿sí? Sobre todo las economías italianas del norte de Italia, en Venecia, en Florencia, en Génova, etcétera, etcétera, ¿sí? El desarrollo, ¿sí? De un sistema bancario, de crédito, de seguros, de cálculos matemáticos, digamos, de toda una infraestructura de la contabilidad, de un sistema de intercambio mundial que ya venía también desarrollándose previamente, que se amplía a partir del siglo XV, bien, de relaciones comerciales en el Mediterráneo, por fuera de estos espacios, digamos, el desarrollo de un comercio y de una lógica capitalista, de intercambio capitalista, ¿sí? En el cual también se utilizaban no tan solo monedas, sino que existía un sistema, como ya mencioné, digamos, financiero, obviamente ajustado a esa época, en la cual existían créditos, distintas formas de papel moneda, y distintas formas de crédito y de intercambio. Bien, entonces, esto se viene desarrollando, el capitalismo es preexistente a la revolución industrial, ¿sí? No obstante, ¿sí? La sociedad de consumo en la cual vivimos hoy en día y la sociedad industrializada y de producción industrial en la cual vivimos hoy en día, haya de alguna forma, ¿sí? Sus orígenes, ¿sí? Digamos, el capitalismo y la sociedad contemporánea en la revolución industrial. Pero les repito, no significa, ¿sí? Que el capitalismo haya surgido con la revolución industrial. Bien, a ver, ¿qué ejemplo les puedo dar? Nosotros lo tenemos en el siglo XV, a ver, en Venecia o en Florencia, ¿sí? En las ciudades, una producción en talleres, una industria artesanal a domicilio, cosas que vamos a ver ahora en el desarrollo de la revolución industrial, ¿sí? Que existían en estas ciudades, que tenían inmensos vínculos comerciales, que tenían formas muy desarrolladas de intercambio, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero puede que un campesino del Véneto o de la Toscana, ¿sí? Que viviera a 50 kilómetros de Florencia, viviera todavía en un mundo totalmente medieval, ¿sí? E incluso puede que hayan vivido en esas regiones, por fuera de estas ciudades, en un medioevo más o menos parecido hasta el siglo XIX. Bien, entonces, lo que comienza a darse con la revolución industrial, ¿sí? Son una serie de cambios, ¿sí? No tan solo vinculados a la producción, sino también a los mercados y a la forma en la cual se estructura la sociedad desde múltiples puntos de vista y desde múltiples factores, ¿bien? Que ya vamos a analizar en concreto, ¿sí? Entonces, esa es una aclaración sumamente importante, ¿bien? Para que ustedes tengan en cuenta, ¿bien? Bueno, la revolución industrial, ¿sí? Revolución industrial, le vamos a poner una periodización, ¿sí? Obviamente que existe un debate con respecto a eh, cuando empieza la primera revolución industrial, ¿sí? Vamos a ver que hay varias revoluciones industriales, ¿sí? Distintos cambios en la forma de producción industrial, ¿sí? Pero la primera revolución industrial, ¿sí? Vamos a utilizar la periodización de Hobsbawm, ¿bien?
que la sitúa, ¿sí?, entre 1780 como una fase tentativa, digamos como una fecha tentativa, hasta 1830, ¿sí? Esta primera revolución industrial, ¿sí?, esta primera revolución industrial es una revolución básicamente británica, ¿sí? Digamos, lo que vamos a analizar, si bien hay algunos cambios que vamos a ver que se dan en otros países, la primera revolución industrial, ¿sí?, es un fenómeno básicamente británico, ¿sí? Y de ahí, ¿sí?, el origen también del poderío, ¿sí?, industrial y económico de Gran Bretaña, que, ojo, ya tenía un imperio montado previamente, ¿sí?, y que también se va a expandir a partir de esto, ¿sí? Hay una serie de cuestiones fundamentales que vamos a analizar ahora también, ¿sí? La revolución industrial, y esto está muy bien marcado en los textos de Hobsbawm, ¿sí?, es un proceso paulatino, ¿sí?, que no se da de un día para el otro, ¿bien?, y que arranca a finales del siglo XVIII, ¿sí?, y que tiene una etapa definida, ¿sí?, básicamente, que vamos a ver una serie de cambios productivos más adelante, hacia 1830, a partir del cual sí se van sumando paulatinamente otras potencias industriales. Bien, ya no va a ser solamente una revolución industrial británica, sino que este modo de producción y esta conexión con los mercados, ¿sí?, también se va a ampliar a otros países, ¿sí? Tampoco es que de un día para el otro, ¿sí?, surgen fábricas, ¿sí? Hay una idea, hay una especie de idea mal construida dentro de la historiografía, sobre todo por ahí del secundario, de que, bueno, ya al fin del siglo XVIII de repente surgieron 200.000 fábricas en Inglaterra. No, no es así, no es así. Lo que vamos a ver, básicamente, es que la revolución industrial, ¿sí?, y esto lo marca muy bien Hobsbawm, ¿sí?, comienza en realidad con la maximización del trabajo manual, ¿sí?, o con nuevas formas de organizar el trabajo y la producción, no necesariamente fabriles o dependientes, por ejemplo, de máquinas a vapor, sino que los comienzos de la revolución industrial son mucho más humildes y no están ligados al factory system, al sistema de fábrica, ¿sí?, que comienza a expandirse, ¿sí?, de forma notoria en Gran Bretaña a partir de 1815. Bien, ahora vamos a ver una por una las fases que componen estos cambios en la producción y en la industria. Bien, entonces, es muy importante, ¿sí?, comprender que la revolución industrial, ¿sí?, va a traer una serie de cambios sumamente importantes, ¿sí?, en el ámbito de la producción, ¿sí?, perdón, se movió, el ámbito de la producción, que vamos a analizar ahora, en el ámbito del trabajo, ¿sí?, algunos aspectos los vamos a analizar en esta clase y otros vamos a terminar de profundizarlos en la clase número 5, ¿bien?, en la cual vamos a ver, ¿sí?, vamos a terminar de redondear algunas ideas del liberalismo en sus postulados económicos, ¿sí?, en la forma en la cual estructuran, ¿sí?, tanto el intercambio como los mercados y en sí todo el modelo de desarrollo que plantea el liberalismo en sí. Bien, esto vamos a terminar de redondear en la clase número 5. Bien, también es muy importante comprender la revolución industrial en función de los mercados y los cambios que se van a dar, que también vamos a analizar en esta clase. Fundamental comprender los cambios en la producción agrícola, en esto vamos a hacer particular hincapié, y para ello van a tener también la lectura, que son dos magníficos capítulos de Eric Hobsbawm, ¿sí?, el dedicado a la revolución industrial y otro dedicado a qué es lo que sucede con la tierra, que todavía sigue siendo un factor de riqueza sumamente importante, sobre todo porque estamos hablando, ya no tanto en Gran Bretaña, pero sí todavía en el resto de Europa, de sociedades que son predominantemente rurales, más allá de los cambios que comienzan a darse y experimentarse durante esta primera mitad del siglo XIX. Bien, fuertes cambios en las estructuras demográficas, ¿sí?, en las estructuras sociales, que lo vamos a ver en la larga duración, ¿sí?, y en los medios de transporte y comunicación. Bien, entonces, es fundamental, bien, disculpen tanto circunloquio antes de empezar a analizar la revolución industrial, pero es muy importante, ¿sí?, considerar que este es el disparador, la revolución industrial es el disparador de una serie de cambios, ¿sí?, que van a ir transformando paulatinamente, no tan solo Inglaterra, sino también Europa y el resto del mundo. Bien, en una economía, ¿sí?, capitalista que comienza a hacerse masiva, ¿sí?,
que comienza a transformar las inmensas masas campesinas que existían y que eran predominantemente, que se dedicaban predominantemente al autoconsumo, y la inserción bastante coercitiva, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, a los mercados de trabajo y la mercantilización del trabajo, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver a partir de la revolución industrial es una expansión, no tan solo geográfica, ¿sí?, de esta forma, de este tipo de sociedades, sino que es una expansión del capitalismo también a nivel demográfico, ¿sí? Porque lo que tenemos nosotros previamente, ¿sí?, ojo, sí, ya existía un modelo capitalista desarrollado, pero en lugares muy puntuales, ¿sí?, lugares muy puntuales, generalmente en ciudades portuarias o en ciudades muy interconectadas, pero luego tenemos un hinterland rural, un inmenso interior rural, ¿sí?, que vivía bajo otras lógicas, ¿sí?, y vivía bajo una forma, ¿sí?, de desarrollo básicamente feudal. Bien, entonces a partir de este momento vamos a notar una serie de cambios en los puntos que hemos desarrollado, o que hemos no desarrollado, sino mencionado apenas en esta introducción a la clase. Bien, bueno, ¿qué me interesa destacar? Bien, los comienzos de la revolución industrial, ¿sí? Nosotros vamos a tener básicamente dos formas de producción, ¿sí?, que van a coexistir de manera paralela. Una es la industria artesanal a domicilio y la otra son los prototalleres o protofábricas. Bien, vamos a desarrollar en primera medida la industria artesanal a domicilio. Bien, ¿qué es la industria artesanal a domicilio? En realidad, industria, no como ustedes generalmente tienen una idea de industria ligada a la gran fábrica. No, acá estamos hablando de una producción pequeña, familiar, donde participan los miembros de la familia y en el cual, digamos, esta producción se da a nivel domiciliario, en la casa de los pequeños productores. Bien, entonces, ¿en qué se basa este sistema? Bien, ya la palabra en sí nos está indicando varios factores. Bien, el comerciante, que es parte, ¿sí?, de la producción, ustedes saben que la producción, el intercambio, ¿sí?, tiene básicamente tres fases, ¿sí?, primaria, secundaria y terciaria, ¿bien?, y en función de eso tenemos que analizar. Bien, el comerciante vende las materias primas a productores familiares artesanales, quienes producen el producto, valga la redundancia, y lo venden nuevamente al comerciante. Esto implica una mayor ganancia para el comerciante, quien controla los precios y el acceso a los mercados en la fase primaria y terciaria. Sí. A diferencia de sistemas de fábricas, en la EAD, el productor artesanal controla los medios de producción, así como sus tiempos y formas, lo cual es cierto hasta cierto punto y también relativo. A ver, acá hay una imagen para que ustedes se den una idea de lo que era la industria artesanal a domicilio, ¿sí? El boom de la revolución industrial siempre va a estar ligado, ¿sí?, siempre va a estar ligado a la industria textil, ¿sí? La industria textil va a ser la industria del despegue de la revolución industrial, ¿sí? Industria textil básicamente dedicada ya no a la fabricación de paños o de tejidos que eran consumidos por la nobleza, sino simplemente, ¿sí?, una industria textil dedicada a la producción de ropa, ¿bien?, de distintos tipos de ropa, ¿sí? Esta es la industria de despegue sumamente asociada, ya vamos a analizar más adelante, ¿sí?, a la producción algodonera. Bien, ¿qué era la industria artesanal a domicilio? ¿Sí? Padre, madre, hijo, tal vez abuelito y abuelita, trabajaban, ¿sí?, como le acaba de mostrar en la imagen, ¿sí?, tenían una rueca, tenían un telar, ¿sí?, y producían entre ellos, ¿sí?, generalmente piezas de tela o piezas ya acabadas. Bien, este es lo que está en el medio, ¿sí? Ahora, el comerciante le vendía la lana o el algodón a estos productores, ¿bien? Y el producto final solía ser generalmente comprado por el mismo comerciante, ¿bien? Entonces, el comerciante, fase 1, vende la materia prima, algodón, a los productores, pequeños productores de la industria artesanal a domicilio, ¿bien? Y luego que ellos producen este producto final, se lo venden al comerciante, que en líneas generales suele ser el mismo, ¿bien? ¿Cuál es el problema con este sistema? Que
al igual que en el resto de los mercados capitalistas, el que gana siempre es el comerciante, ¿sí? Generalmente, ¿por qué? Porque es el que maneja los precios, ¿sí? El que te está marcando el precio y el que tiene acceso, ¿sí?, a las cadenas de comercialización, ¿sí?, y a los mercados y al comercio en sí, ¿bien? Desde que ya ha comprado y posee y te marca precio del algodón y luego te marca precios de la producción final, ¿sí? Estos productores artesanales a domicilio, ¿sí?, no van a ser, en realidad esto es algo, chicos, que ustedes ya han visto previamente, el proceso mundial 3, ¿sí? Digamos, era una forma de producción muy extendida en Europa, pero comienza a intensificarse, ¿sí?, fuertemente, ¿sí?, en Inglaterra, ¿bien?, a finales del siglo XVIII, ¿bien?, y en la cual el productor está obviamente atado, ¿sí?, al comerciante, ¿bien?, y que obviamente que si vendía el productor la pieza, por ejemplo, una remera, no existía la remera, pero pongamos que una camisa, ¿sí?, vendía cada camisa el productor a 10 pesos, ¿sí?, el comerciante en los mercados, ¿bien?, lo vendía a 50, ¿sí? Este tipo de producción muchas veces se da en el ámbito rural, ¿sí? No era necesariamente una producción de tipo o que se desarrollara en los ámbitos urbanos. Muchas veces es una industria rural artesanal a domicilio, ¿sí? Industria rural a domicilio, ¿sí? Eran los mismos campesinos, ¿sí?, muchas veces los que producían este tipo de vestimenta o de paños, etcétera, etcétera, para vender, ¿sí? Y el comerciante, el que se movía, el que iba, venía, y el que estaba en contacto con los mercados, quienes compraban estos productos muy baratos y los vendía caros, ¿sí? Esta es la lógica primordial del capitalismo y de la producción, comprar barato y vender caro. Bien, esta es una forma de producción, ¿sí?, que es típica, ¿sí?, de las primeras fases de la revolución industrial, la cual va a coexistir con otra forma, ¿sí?, de producción, que es las protofábricas o talleres. Bien, ahora vamos a ver un poco más adelante una imagen de protofábrica o de taller, ¿sí? Hay una escena excelente, ¿sí?, no sé si ustedes vieron la película Los Miserables, eh, con actores británicos y estadounidenses, no me acuerdo de qué año es, este, ni me acuerdo el nombre de los actores, no los puedo ayudar mucho, bueno, ya se los voy a subir, donde se desarrolla una escena excelente que se da en un taller, ¿sí?, donde trabajan mujeres, y que la verdad que refleja de manera excelente la vida del trabajador en estos talleres, ¿sí?, y las condiciones en las cuales trabaja. Bien, ya les voy a subir el link de la película. Bien, ¿qué tenía la industria artesanal a domicilio previa? Que el productor, ¿sí?, poseía sus propios medios de producción, ¿sí?, tenía su casa, tenía su rueca, tenía su telar, o sea que producía y era el propietario de sus medios de producción, ¿sí? Al mismo tiempo determinaba las formas de trabajo, ¿sí?, digamos, y los tiempos de trabajo, ¿bien? Lo cual no significara que laburaran poco, posiblemente trabajaban 10, 12 horas al día, ¿sí?, pero eran dueños de determinar, ¿sí?, de qué forma y cómo hacerlo. Eran propietarios además de sus medios de producción. Bien, en el sistema, ¿sí?, de la protofábrica, ¿sí?, que es muy importante, estas no son fases, sino que son formas de producción que se desarrollan de manera paralela, ¿sí? No es que es primero una y después otra. ¿Bien? Se emplea en este sistema mano de obra contratada donde el capitalista posee los medios de producción. ¿Bien? La fábrica es de él, el taller es de él, ¿bien? Y los medios de producción son del capitalista. ¿Bien? No se trata de un sistema de producción totalmente mecanizado, sino que suele utilizar los mismos medios técnicos que la industria artesanal a domicilio, ¿sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? Implica, ¿sí?, que puede que los medios técnicos sean exactamente lo mismo, pero que se dan de forma masiva, ¿sí? El cambio se produce en la división del trabajo, en el cual el individuo realiza una sola tarea en la fase productiva, lo que permite elevar la productividad. ¿Bien? ¿Qué significa esto? ¿Sí? La revolución industrial, en su despegue, ¿sí?, está íntimamente ligada, ¿sí?, a una efectividad o a un aumento de la productividad ligada a una forma más racional, ¿sí?, de la utilización de los tiempos y las tareas en el trabajo. ¿Bien?
Por ejemplo, si uno tiene, por ejemplo, un taller, ¿sí? Y fabrica computadoras, ¿sí? Si uno pone a cada obrero, ¿sí? A hacer el chip, obvio que esto no existía en el fines del siglo XVIII, pero es para darle una idea, ¿sí? Eh, a, a soldar con nanotecnología el chip, luego a montar la computadora, luego a pintarla, ¿sí? Digamos, las horas de trabajo, las horas hombres de trabajo por producción final, digamos, por cada computadora, pongamos que van a ser, no sé, de 60, 70 horas por darle un ejemplo. ¿Bien? Ahora, si yo, en vez de todos estos empleados, tenerlos trabajando en todas las fases de producción, decido solamente que se dediquen a una fase de producción, ¿sí? Uno, ¿sí? Que ensamble la computadora, otro que pinte la computadora, otro que las embale, ¿sí? Otro que se dedique al flete, ¿sí? La producción, digamos, la productividad, la relación entre tiempo de trabajo y producto final, ¿sí? Va a ser muchísimo menor, ¿sí? Entonces, producir una computadora ya no va a llevar, ¿sí? No va a llevar 70 horas, sino que va a llevar 10. Hagámoslo más fácil, con una silla, ¿sí? No vamos a poner a cada persona así, uno, digamos, haciendo todas las labores, ¿sí? Uno va a estar en la parte del aserradero, cortando la madera para la silla, ¿sí? Otro se va a dedicar a lijar las maderas, ¿sí? Otro se va a dedicar a ensamblar las partes, otro se va a dedicar a barnizarla, bien, etcétera, etcétera. ¿Ven? Entonces, esta división de las labores, ¿sí? Genera una mayor productividad, ¿sí? Y genera, obviamente, que la producción sea más barata y más rentable, ¿bien? Y que se tengan que pagar menos horas de trabajo. Ya vamos a ver en las condiciones que trabajaban estos trabajadores, bien, eh, esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y en función del surgimiento también del socialismo, bien. Entonces, estas dos formas, ¿sí? La industria artesanal a domicilio y la protofábrica o taller, ¿sí? Que ojo, que no tenían, ¿sí? Grandes innovaciones, ya vamos a ver, ¿sí? Eran, bien, las formas en las cuales, ¿sí? Se desarrolla principalmente las primeras fases de la revolución industrial. Miren, acá tenemos otra imagen, a ver, esta es una imagen de Alemania, ¿sí? De una protofábrica, a ver si la ven bien aquí. Acá está, ¿sí? La utilización racional del espacio, dedicada a cada uno a una fase productiva. Acá hay unos hilando, otros, hay un molino, bien, al mismo tiempo. Acá tenemos los trabajadores, bien, ustedes ven que es facetada, ¿sí? La producción y que cada uno, ¿sí? Se dedica a una actividad en particular, bien. Esto es una imagen un poco perfecta de lo que sería un taller en ese momento. Vaya uno a saber, los alemanes son bastante obsesivos, o sea que puede ser que esto refleje de manera bastante real, ¿sí? Lo que sucedía en las protofábricas. Bien, a ver, lo que dice Hobsbawm, y esto es muy importante, bien, entonces lo que dice Hobsbawm, bien, que es sumamente importante, ¿sí? Es que en realidad el despegue industrial en Inglaterra no tiene que ver con grandes cambios técnicos, ¿sí? En primera medida. Ojo, estos cambios después se van a dar, ¿sí? No es que va a pasar nada ni que va a ser esto igual. Pero digamos, entre fines del siglo XVIII y buena parte, bueno, principios del siglo XIX, ¿sí? Hasta 1815, básicamente la gran innovación era esta, digamos, ¿sí? Que ni siquiera es una innovación, ¿sí? La lanzadera volante, ¿sí? El uso mecánico, digamos, que combina distintas formas para el hilado. Esto ya más o menos existía, bien, desde mediados, en realidad creo que el primero que lo patenta es 1733, ¿sí? Digamos que ya era previo, ¿sí? Pero esta era básicamente la gran tecnología, ¿sí? Del desarrollo de los comienzos de la revolución industrial en Inglaterra. Esta máquina que están viendo aquí, chicos, ¿sí? Digamos, no están viendo ni grandes motores, ni sistemas fabriles gigantes, bien. Lo que están viendo es, digamos, medios técnicos bastante, en realidad, simples, ¿sí? Incluso Hobsbawm dice, ¿sí? A ver, ni siquiera Inglaterra estaba más avanzada
producción o en conocimiento científico que Alemania o que Francia, ¿sí? No era que estaba descollando particularmente Gran Bretaña en esos campos, sino que eran muchos campos, y esto lo van a ver detalladamente, superado por otros países. No obstante, ¿sí? Lo que se empieza a aplicar son métodos racionales de producción, ¿bien? Y métodos de maximización de las horas de trabajo, ¿sí? Y de la productividad, ¿bien? Lo cual permite, ¿sí? Que ustedes no lo crean, y utilizando tracción sangre, ¿sí? Utilizando trabajo humano, con fuerza humana, digamos, no con un motor, ¿sí? Generar una inmensa cantidad de producción, ¿sí? Una producción muchísimo mayor a la que se venía dando hasta aquel entonces. Bien. Una tercera fase, que es la que ustedes ya conocen más, ¿sí? Es la de la mecanización intensiva, ¿bien? O la etapa fabril, ¿sí? Hobsbawm, ¿bien? Lo marca claramente, y esto en realidad todos los autores hacen, Kemp y otros autores que vamos a ver más adelante, ¿sí? Hacen hincapié en lo mismo, ¿sí? Digamos, la etapa en la cual comienza a predominar lo que nosotros conocemos básicamente como el sistema de fábrica, y el cual incorpora trabajo de máquinas, ¿sí? En este caso con tracción a vapor, ¿sí? Comienza a darse, ¿sí? No es que comienza a darse, sino que comienza a predominar como forma de producción básicamente a partir de 1815. ¿Qué significa 1815? 1815 es la derrota de Napoleón y la gran victoria del Imperio Británico, ¿sí? Y uno de los momentos de máxima expansión del imperio. Ya vamos a ligar una cosa con la otra. Bien, esta fase, ¿sí? La fase de la fábrica, esta fase que ustedes sí conocen más, ¿sí? La de la fábrica o de la idea de la producción fabril, la inmensa fábrica con chimeneas, con barrios obreros, etcétera, etcétera, comienza en este periodo. Bien, se den condiciones, ¿sí? Esto es sumamente importante, donde invertir en maquinaria es más rentable que pagar salarios, ¿sí? Lo cual no implica que toda la producción y sus fases resulten mecanizadas, ¿sí? Al contrario, genera una expansión que incrementa la contratación de la mano de obra, ¿sí? Comienza a resultar más rentable que la industria artesanal a domicilio, la cual no puede competir con el sistema fabril mecanizado y comienza a desaparecer paulatinamente. A ver, vamos por partes, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Hobsbawm? ¿Sí? Siguiendo acá en esto, yo soy sumamente hobsbawmiano porque me parece fantástico el análisis que hace, ¿sí? A ver, no es que no existieran las condiciones técnicas para montar este sistema antes, sino que simplemente al capitalista le resultaba en determinado punto más rentable, ¿sí? Un tipo de producción de prototaller o de industria artesanal a domicilio. Cuando la expansión de los mercados es tal que el nivel de producción no puede satisfacer la demanda, ¿sí? Allí, y en base a crecimiento y a un potencial crecimiento de los mercados, es más rentable invertir en maquinaria que en mano de obra. Ojo, ojo con esto. La maquinaria no termina de reemplazar nunca totalmente al hombre, ¿sí? En el siglo XIX esto no va a existir, ¿sí? Después podemos ver más adelante, ¿sí? Algunos casos de producción casi totalmente mecanizados, pero hasta donde yo sé no hay algo 100% mecanizado en las tres fases. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Es un sistema, ¿sí? En el cual, por ejemplo, las máquinas de hilado, si ya no van a estar, ya no va a haber un tipo dándole a la manijita para hilar, sino que va a tener un motor de explosión, vamos a ver más, no, perdón, no explosión, es vapor, ¿sí? Que hace ese trabajo. Pero en paralelo, muchas otras fases de la producción van a seguir dentro de estas mismas fábricas siendo realizadas por seres humanos. ¿Ven? Entonces, el Factory System, sistema de fábrica, ¿sí? Que es el típico y lo realmente revolucionario de la revolución industrial, ¿sí? Combina formas de producción mecanizada con trabajo humano. Y esta forma va a durar, ¿sí? Esta forma, además, no tan solo que va a ser algo, no es que se trata de algo híbrido, sino que va a ser una forma de combinación de producción que va a durar básicamente hasta la década de 1960, 1970, ya estamos hablando de otro siglo,
¿sí? Entonces, no va a implicar, ¿sí?, que desaparezca, que haya menos trabajo. A ver, estas son cuestiones relativas, ¿sí? ¿Cuál es el tema? A ver, el que produce en un factory system, en un sistema industrial, ¿sí?, que tiene parte de su producción mecanizada, ¿sí?, parte de su producción que depende de máquinas, ¿bien?, y que contrata, por ejemplo, 100 trabajadores, ¿sí?, va a producir muchísimo más, ¿bien?, que alguien que tiene un taller, ¿sí?, que también puede contratar 100 obreros, pero que no tiene una producción mecanizada. Bien, entonces, el que posee una fábrica con parte de la producción mecanizada puede producir más rápido, en mayor cantidad y obtener mayores ganancias en la medida que el mercado absorbe esa producción y así vender a precios más competitivos, ¿sí?, que en este caso y en estos mercados resultan generalmente en precios más baratos. En cambio, la industria artesanal a domicilio, el que trabajaba en su casita con su familia y producía ahí, bien, no va a poder competir con estos precios. Bien. Por ejemplo, el que tiene el sistema de fábrica, bien, el factory system, el que tiene producción mecanizada, va a vender esta remera en el mercado a 3 pesos. Bien. El que la produce en su casa la va a vender a 10 pesos. ¿Sí? Y el que la produce en esta forma medio simbiótica, que es el taller, ¿sí?, en el cual, si bien hay muchos trabajadores, pero no hay una producción mecanizada, la va a vender a 8 pesos. Entonces, el que la vende a 3 pesos gana. Bien, esto es simple. Bien. Y en un mercado, ¿sí?, en el cual, ¿sí?, también la gente comienza a consumir esto, obviamente, ¿sí?, va a decir, bueno, ¿cuál elijo? ¿La de 3, la de 8 o la de 10? No, la de 3. ¿Sí? Y es ahí, bien, donde este tipo de producción va paulatinamente, en Inglaterra en realidad de manera bastante rápida, pero en el resto de Europa de manera más paulatina, va a empezar a desplazar a otros tipos de producción artesanal. ¿Sí? Va a empezar a desplazar a este tipo de producción y la va a terminar quebrando. ¿Sí? Digamos, la producción artesanal, ¿sí?, y la producción de los prototalleres no va a poder competir, ¿sí?, con la de las fábricas mecanizadas. ¿Sí? Generalmente, un tipo que ya tenía un prototaller o una protofábrica, lo que hace simplemente es adquirir maquinaria, ¿sí? No es que generalmente quiera. Si está en capacidad de hacerlo, generalmente transforma, ¿sí?, o va adquiriendo nueva tecnología, invierte en esta tecnología, en bienes de capital, ¿sí?, básicamente maquinaria, ¿sí?, para poder, ¿sí?, producir más y más barato, ¿bien?, y poder vender más. Bien, entonces, esto, ¿sí?, no va a implicar, en términos del mercado de trabajo, que haya menos trabajo en la producción industrial. Al contrario, la producción industrial va a crecer tanto que va a empezar a absorber cada vez más a trabajadores industriales. Pero estos trabajadores no van a trabajar en su casa y no van a ser propietarios de sus medios de producción, sino que van a trabajar en una fábrica donde no son propietarios de su medio de producción, ni determinan el orden ni el tiempo de trabajo y dependen de un salario para vivir. Bien. Esto está conectado a otros cambios en el ámbito agrario, bien, que vamos a analizar un poco más adelante. ¿Sí? De momento quiero que tengan en cuenta estas distintas fases. ¿Sí? Resumo. ¿Sí? Una primera fase de intensificación básicamente del trabajo manual, con medios técnicos muy, si se quiere, no rudimentarios, porque para su época no eran rudimentarios, ¿sí?, pero con medios técnicos, digamos, que ya existían previamente, ¿sí?, que depende básicamente de la maximización del trabajo y de la fuerza humana, ¿sí?, y de la división de las tareas. Y una segunda fase, ¿sí?, a partir de 1815, para ponerles una periodización, ¿bien?, en la cual el factory system, ¿sí?, el sistema de fábrica, donde se empieza a incluir producción mecanizada, empieza a desplazar, ¿sí?, a estas otras formas de producción. Bien, esas son las dos fases que quiero que tengan en cuenta. Bueno,
Para que la revolución industrial sea posible, es fundamental una revolución agrícola. Hay un principio indistinguible, hay un principio que no podemos pasar por alto. ¿Sí? En una sociedad feudal y en una economía feudal jamás podría haber existido una producción masiva industrial porque quien trabaja en una fábrica no produce comida. ¿Sí? En una sociedad feudal, ¿sí? El autoconsumo es básicamente el sostén de la gran mayoría de la humanidad. Bien. Para que cada vez más gente se dedique a la producción secundaria, en este caso producción industrial, y trabaje full time en esta actividad, ¿sí? Tiene que haber una economía agrícola y una producción agrícola que le dé de comer. ¿Sí? Estamos hablando de personas, ¿sí? Que ya no plantan ni un tomate, ¿sí? Que trabajan prácticamente todo el día en la fábrica y que empiezan a comprar sus alimentos. ¿Bien? Pero para que haya un sector de la sociedad que trabaje en estas fábricas y no produzca alimentos, tiene que haber un cambio. ¿Sí? Tiene que haber un cambio. ¿Sí? Básicamente ligado al sector primario, ¿sí? Y a la producción agrícola, que sustente, ¿sí? Y que permita la producción de alimentos para estos trabajadores. ¿Bien? Para que esto suceda, ¿sí? Se dan en el caso de Inglaterra, bien, y ustedes van a ver en el resto de Europa, en el capítulo de Hobsbawm, como paulatinamente estos cambios también se comienzan a dar, ¿sí? En este caso vamos a analizar qué pasa, ¿sí? Con la revolución agrícola. Bien, la revolución industrial no hubiera sido posible sin la revolución agrícola, sin la revolución en los métodos de producción agrícola, ¿sí? No hubiera sido posible, por lo cual es muy importante analizar este aspecto. Bien, ¿qué es lo que sucede en el campo en Inglaterra? ¿Sí? Se comienzan a dar, ojo, no es que el sistema de rotación, les leo, sistema de rotación entre cultivos y ganadería mejora los niveles de productividad. No es que los sistemas de rotación en sí o, o que la rotación sea algo que descubren los ingleses a fines del siglo XVIII, ya se venía practicando. Lo que se hace ahora, ¿sí? Son rotaciones mucho más racionales y que son el fruto de la práctica, del pensamiento, ¿sí? Más racional y científico, acompañado en paralelo también con ciertos descubrimientos en el campo de la biología que permiten indagar y mejorar la producción, mejorar las semillas, empezar a investigar, ¿sí? Lo que hoy en día conocemos como la ingeniería agronómica, ¿sí? Estos son de alguna forma los fundadores, ¿sí? Del conocimiento técnico y científico sobre este tipo de producción, ¿bien? Que también está permitido generalmente por la rotación entre cultivo, barbecho y ganadería, ¿sí? Lo cual permite, ¿sí? Esto además yo estoy seguro, porque yo estoy en la mesa de procesos mundiales 3, esto ustedes ya lo vieron con la profe yo, ¿sí? Digamos, pero generalmente la rotación entre cultivo y ganado aprovecha, digamos, implica que uno puede estar utilizando la tierra todo el tiempo, ¿sí? Pongámosle por caso, tengo dos parcelas, ¿no? A y B. En la parcela A pongo en una temporada, ¿sí? Maíz, y en la parcela B pongo vacas, ¿sí? Cuando la parcela A yo ya he cosechado el maíz, ¿sí? La tierra no tiene, en este caso, los minerales suficientes para obtener una buena cosecha, por lo cual lo que voy a hacer es dejar que crezcan las pasturas para que el ganado coma esa pastura, defeque en la tierra y esa tierra se abone. ¿Bien? Y en paralelo, la tierra que ya está abonada, ¿sí? por, por, eh, por el ganado, ¿sí? Es la que voy a utilizar y la que voy a rotar el cultivo, ¿sí? Entonces voy rotando maíz, ganado, ganado, maíz, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, esto igual ya ustedes lo han visto, ¿bien? La maximización de este sistema, ¿sí? Es fundamental para una mayor producción, obviamente también sumado a una serie de conocimientos que son importantes, ¿sí? En los métodos de producción agrícola, ¿bien? Hay una serie de cambios que son fundamentales y que se dan en Inglaterra, ¿bien? Y que tienen que ver, ¿sí? Con una serie de cambios en la estructura agraria, ¿sí? Acá les puse el título de ay, ¿por qué esto vuelve siempre para atrás? Aquí estamos. ¿Ven? La tierra como mercancía, ¿sí? Expansión de la propiedad privada de los cercados y el fin de la propiedad comunal. A ver,
la tierra comienza a ser utilizada, ¿sí? No ya con una lógica feudal, sino que comienza a vérsela, no es que comienza, sino que comienza a aplicarse como un medio de producción destinado al mercado, ¿sí? ¿Esto cómo se da? El proceso de acumulación originaria ya lo vamos a analizar un poco más adelante, ¿sí? Pero se da de dos formas, ¿bien? Básicamente, ¿sí? Porque existe un mercado creciente, ¿sí? Para este tipo de consumo, ¿bien? Y al mismo tiempo todas las formas de propiedad feudal que existían previamente, ¿sí? Van a empezar a desaparecer, ¿sí? La única forma, ¿sí? Que va a empezar a considerarse la propiedad privada. Y esto tiene que ver con la eliminación de la propiedad comunal o de los campos comunales, ¿sí? Digamos, aquella tierra que era común, que era pública y que la gente podía utilizar, que eran generalmente bosques, amplias zonas para pastorear o incluso para pescar, etcétera, etcétera. Todas estas tierras, ¿sí? Van a ser vendidas por la corona, ¿sí? A propiedad, como en forma de propiedad privada, ¿sí? Y estas tierras van a empezar a ser utilizadas para la producción de alimentos para vender en los mercados urbanos. ¿Bien? Una utilización capitalista de la tierra. ¿Bien? Al mismo tiempo, ¿sí? Las actas de cercado y la ley de pobres, básicamente, ¿sí? Le van a quitar a aquellos que utilizaban estas tierras comunales, ¿sí? La capacidad de utilizarlas, ¿sí? Y de vivir de la autosubsistencia en cuanto al pastoreo, obtener leña, ¿sí? O tener pequeñas parcelas de cultivo, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Mediante mecanismos de endeudamiento, suba de impuestos, ahora vamos a ver qué es la ley de pobres también, ¿sí? Todo este tipo, todos estos pequeños campesinos, sobre todo el campesinado más débil, el pequeño campesino, ¿sí? Va a empezar a quebrar y va a tener que empezar a vender sus tierras por las buenas o por las malas, mediante la deuda, mediante el endeudamiento, ¿sí? O simplemente porque esas tierras las cuales él ocupaba, ¿sí? Y sobre las cuales no tenía un título en sí, ahora van a pasar a ser tierras privadas, ¿sí? En las cuales él va a tener que trabajar como bracero, ¿sí? O bien desplazarse a trabajar en las ciudades. ¿Bien? Esto lo vamos a ver más en detalle en el caso de Francia y qué repercusiones va a tener. La ley de pobres, ¿sí? La de 1834, muy parecida, ustedes lo van a ver después como la ley de vagos en Argentina. ¿Sí? Básicamente, toda esta población rural, ¿sí? Que ha perdido, ¿sí? Sus medios de producción, sus medios de subsistencia, ¿sí? Y que no puede declarar trabajo allí o actividad, ¿sí? Aquel que ha quedado desplazado de su tierra, ¿sí? Es, digamos, caía el sheriff en su caballo, ¿sí? El sheriff también existe en Inglaterra, ¿sí? Y te preguntaba, a ver, usted, John, ¿trabaja o no trabaja? ¿Tiene forma de comprobarlo? No, mire, no, va, listo, a la cárcel, ¿sí? Y lo parecido a la ley de, a la cárcel o al ejército o a la marina, digamos, te vamos a insertar en algún lado. Pero la idea, ¿sí? Era presionar a esta población para que se inserte en los mercados de trabajo como población asalariada, ¿sí? Entonces, este proceso, ¿ven? Va liberando inmensas cantidades de tierra que se utilizan, ¿sí? Para la producción de alimentos para los mercados. Bien, lo que se va a empezar a consolidar en el sistema inglés, ¿sí? Es un sistema de arrendamiento, ¿sí? Generalmente pequeña, más que nada, en lo, es muy relativo, digamos, los tamaños de la tierra o de la superficie. A nosotros nos parecen superficies muy chiquitas las de Europa, pero en Europa 50 hectáreas no es un pequeño productor. También depende de qué produzcan, ¿no? Pero bueno, generalmente medianos productores o productores más grandes, ¿sí? Que van a arrendar la tierra, ¿sí? El sistema de arriendo, ¿sí? Va a ser una de las formas principales, ¿sí? De explotación de la tierra. Bien, entonces se va a crear un sistema de una producción capitalista, ¿sí? Un sistema de pequeños y grandes productores, medianos y pequeños productores que arrendan sus tierras con el fin de producir para el mercado. Perdón que estaba leyendo. ¿Bien? Y esto produce, en muchos casos, sumado, ¿sí? A el proceso de acumulación originaria, de cercado, de eliminación de las tierras comunales, de persecución de la población rural que ha quedado desplazada, que se ve en este caso en la ley de pobres, ¿sí? El desplazamiento de inmensas masas de población hacia los centros urbanos. Ojo, esto no significa que el campesinado desaparezca, ¿sí? Sino simplemente que ustedes saben que la población
digamos, en las sociedades feudales siempre prácticamente entre un 85 y un 90% de la población es rural. Esto comienza a cambiar, ¿sí? En Inglaterra, paulatinamente y de a poco, grandes masas de población se van a instalar y van a buscar trabajo en las ciudades. Lo cual no significa que desaparezca el campesinado. Ojo, ¿sí? Ojo, va a haber una inmensa cantidad de trabajadores rurales. Pero en la proporción, ¿sí?, de población y en el porcentaje de población va a empezar a decrecer notablemente. Bien, que este es justamente uno de los cambios demográficos que se dan en este momento. Bien. Bien, ya saliendo un poco de lo que son las distintas etapas de la forma de producción de la revolución industrial, vamos a entrar a analizar una serie de características fundamentales y vincular este proceso dentro de una serie de cambios que se dan, ¿sí?, a partir, ¿sí?, de la expansión del Imperio Británico. Bien, el Imperio Británico, obviamente, que no es un fenómeno de finales del siglo, este, XVIII, sino que ya podemos decir básicamente que a mediados del siglo XVII, buena parte del imperio, no la expansión que tenemos en este momento, pero ya a finales del siglo, a mediados del siglo XVII ya se había consolidado, competía exitosamente contra España, contra Portugal, contra Holanda, e incluso tenía un poderío naval importante para poder competir y en muchos casos derrotarlo, ¿sí? Pero lo que estamos viendo aquí en este momento es un poco en realidad no conseguí un mapa exacto del Imperio Británico hacia el 1800, ¿sí? Hay algunas colonias que son Egipto, Irak, que son posteriores, incluso buena parte de África, que es más de 1860, sobre todo el interior de África, ¿sí? Pero en líneas generales, ¿sí?, exceptuando algunas pequeñas colonias aquí, esto es básicamente el Imperio Británico, ¿sí? Esto que ven ustedes aquí, a ver, voy a agrandar la imagen. Esto que ven ustedes aquí es Gran Bretaña, ¿sí? Fíjense qué pequeña en relación al inmenso imperio con el que contamos. Bien, ¿por qué es tan importante? ¿Sí? ¿Qué dice Hoffman? Imperio, industria textil, colonia, esclavitud y algodón. Esos son los fundamentos de la revolución industrial. ¿Bien? Esas son las claves, ¿sí?, para comprender la revolución industrial. Bien, ahora, ¿por qué es tan importante el imperio? Porque el imperio es el que construye los mercados. Y el imperio es el que controla, ¿sí?, las colonias que producen en buena parte la materia prima necesaria para la producción industrial. En el caso de la industria textil, en buena parte el algodón. ¿Sí? Ya vamos a ver qué importancia tiene aquí Estados Unidos, ¿sí?, las vinculaciones fundamentalmente del sur de Estados Unidos. ¿Bien? Y también obviamente hay una producción lanera que es inferior, ¿sí?, que también se abastece de distintos mercados, ¿bien?, y que, pero que también tiene una producción, en este caso, en cierta medida, dentro de la misma Gran Bretaña y en otro caso, mediante los mercados exteriores. ¿Por qué son importantes los mercados? ¿Cuál es la vinculación entre el mercado, el imperio y la revolución industrial? Es muy simple, ¿sí? Yo puedo tener una producción industrial magnífica y puedo producir 1.000.000 de remeras diarias. Perfecto. Ahora, si yo no tengo quien las compre, esa producción no va a tener ningún sentido, ¿sí? Para que exista una revolución industrial, tiene que haber oferta y demanda, ¿bien? No importa cuánto produzca yo, importa cuánto me compren, en realidad, ¿sí? Eso es, en realidad, la fase que hay que superar, ¿sí? Ya a principios del siglo XVIII, ya en 1815, vemos, digamos, que hay una capacidad inmensa de producción textil, en este caso, ¿sí? No tiene límite, ¿sí? Puede producir cantidades infinitas, ¿sí?, pongámoslo en este caso, de remeras, ¿sí?
Pero si yo no tengo quien las compre, obviamente eso no va a tener sentido. Entonces, la revolución industrial, que es una revolución productiva, es solamente posible gracias a los mercados que consumen esos productos. Bien, entonces, en esta primera etapa de la revolución industrial, ¿sí? En esta primera etapa de la revolución industrial, los principales mercados de consumo para esta producción textil van a ser justamente las colonias británicas. ¿Bien? Son estas colonias las que van a consumir en su mayoría lo que produce la metrópoli industrial británica. ¿Bien? Van a ser esta colonia. La India con su inmensa población, las colonias africanas, y no tan solo las colonias, sino incluso los mercados latinoamericanos, algunos mercados europeos, bien, que digamos, esto es muy importante definir que la primera revolución industrial en Gran Bretaña es básicamente una expansión hacia afuera, ¿sí? Una expansión hacia los mercados internacionales. Bien, hay otras fases luego, ojo, de la revolución industrial, ya cuando la revolución industrial es muy compleja, donde el mercado europeo va a ser mucho más importante, pero esto es más adelante. En este momento, sí, el mercado internacional y el mercado colonial es fundamental. Por dos cosas, por tres, y más en realidad. ¿Sí? Una, de allí se obtiene la mayor cantidad de las materias primas que se compran barato. ¿Sí? Ustedes ya conocen un poco esta lógica. ¿Sí? Yo compro el algodón, ¿sí? A un peso, pongamos el kilo, ¿sí? Y vendo la remera que pesa, obviamente, mediante todo el proceso productivo, no sé, 400 gramos y la vendo a 60 pesos, ¿sí? Digamos, a ver, ojo, ¿qué me quiero referir con esto? Que la lógica, ¿sí? En estos mercados y en estos mercados de fines del 18, principios del 19, siempre comprar barato y vender caro, ¿sí? Entonces, quienes están por fuera producen algodón pero compran remeras, ¿sí? Y estas remeras, más allá del valor agregado que da la producción industrial, ¿sí? Da enormes beneficios, ¿sí? Al productor industrial, ¿sí? En esta cadena, ¿sí? Siempre gana, ¿sí? Quien comercia y quien tiene el poder de la producción industrial. Bien, entonces, eso por un lado. Bien, por el otro, bueno, al mismo tiempo, digamos, no es tan solo que producen las materias primas, sino que consumen el producto final. ¿Sí? Digamos, son un poco, hasta cierto punto, parecidos al caso de la industria artesanal del domicilio, hasta ahí nomás. ¿Sí? Digamos, están atados a la fase comercial. ¿Bien? Pero en este caso, sí producen materia prima y consumen el producto final, las colonias, ¿bien? Que van a ser fundamentales. ¿Sí? La formación de los mercados es fundamental para la creación, ¿sí? Y para el desarrollo de las economías industriales y para esta fase del capitalismo. ¿Bien? Al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, para que la revolución se produzca era necesario un mercado que consuma estos productos manufacturados, los cuales van a ser consumidos mayormente en una primera etapa por las colonias del imperio. Bien. La consolidación del imperio, esto ya lo hemos hablado, ¿sí? Y la victoria ante otras potencias ultramarinas. España, Portugal y Holanda, básicamente en el siglo XVII, ya en realidad las tiene bastante derrotadas, y Francia, ¿sí? Particularmente, ¿sí? Por eso ponemos la fecha de 1815, ¿bien? Luego de la victoria de, ojo, son varias potencias, pero el que se puede decir que la gran ganadora, ¿sí? Sobre Napoleón es Gran Bretaña, porque desplaza temporalmente a su competidora más próxima y le permite expandirse por sobre mercados que controlaba también Francia. Bien, entonces, la consolidación del imperio es fundamental, ¿sí? Y durante la primera mitad, y uno podría decir que básicamente hasta finales del siglo XIX, Inglaterra va a ser la principal productora industrial y la principal economía a nivel mundial, ¿sí? Hasta 1880, ¿sí? Ojo, luego la revolución industrial, digamos, las formas de producción industrial van a empezar a darse en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero hasta 1880, ¿sí? El corazón de las finanzas, del capitalismo, del sistema bancario, de la producción industrial, del desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, va a ser Gran Bretaña. Bien. Recién hacia 1880 va a empezar a competir con Alemania y con Estados Unidos. Esto falta todavía bastante para que lleguemos allí. Bien. Otro punto. Bueno, esto de las colonias, ya hemos hablado, la esclavitud.
¿sí? La esclavitud como forma de trabajo comenzará a expandirse en las economías proveedoras de materias primas. Bien, si bien el discurso más adelante Inglaterra va a ser la de la no promoción o de la de oponerse a la esclavitud como forma de trabajo, en realidad la esclavitud y algodón van a ser formas siempre súper ligadas, digamos, las economías esclavistas, ¿sí? Van a ser proveedoras sumamente importantes, ¿sí? De las economías industriales, ¿sí? El esclavismo en Brasil, en Estados Unidos, en toda la zona del Caribe, particularmente en Latinoamérica, ¿sí? Va a desarrollarse en forma paralela, ¿sí? Al capitalismo contemporáneo, ¿sí? Entonces muchos dicen, no, el capitalismo se opone a la esclavitud. No, 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 es una parte y un componente fundamental del desarrollo del capitalismo, ¿sí? Durante esta etapa. Bien. Luego se va a ir aboliendo en base a necesidades de mercado y no tantas necesidades humanitarias. Ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Entonces, estos ejes son muy importantes, ¿sí? Imperio, industria textil, colonias, esclavitud y algodón. Bien, en esta primera fase. El desarrollo de una plutocracia y un Estado imperial, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Sí? La revolución industrial también trae aparejados una serie de cambios, ¿sí? En la sociedad británica, ¿sí? Que son fundamentales para el desarrollo, ¿sí? De este tipo de producción y de este tipo de economía, ¿sí? El desarrollo de una élite capitalista que reemplaza paulatinamente a la nobleza, ¿sí? Ustedes saben que la plutocracia, ¿sí? Es la élite, digamos, el gobierno, ¿sí? De los más ricos. Eso es básicamente la plutocracia, ¿sí? Un gobierno en el cual, ojo, los británicos, ¿sí? Tienen, a diferencia de Francia, bien, que tiene como golpes revolucionarios muy fuertes, marchas y contramarchas muy fuertes, ¿sí? Vamos a verlo en la próxima clase, ¿sí? Revolución, 15 años de república, después 15 años de monarquía, revolución de vuelta, 15 años, es un poco el modelo francés hasta 1870, ¿sí? En cambio, los franceses, perdón, los británicos, desde la gloriosa, ¿sí? Básicamente, bien, desde 1667 en adelante, van implementando pequeños cambios y avanzando de a poco dentro de una estructura que es bastante conservadora, pero que se va modificando en el tiempo, ¿sí? Entonces, ya a fines del siglo XVIII, buena parte en realidad de la estructura feudal rural no existía, ¿sí? Ya las formas de explotación servil prácticamente se habían abolido, ¿sí? El predominio o el avance constante, ¿sí? De la propiedad privada y de la explotación capitalista sobre la tierra, ya a comienzos del siglo XIX estaba bastante consolidada, ¿bien? Y si bien a los ingleses todavía les encanta tener lores, reyes, los títulos nobiliarios, etcétera, etcétera, en ningún momento dudaron que lo que más plata daba, lo que más ganancia daba, era una lógica capitalista, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que pasa en definitiva en todos los países, pero pasa primero en Gran Bretaña, ¿sí? Digamos, todos aquellos aristócratas, todos aquellos nobles, ¿sí? Que no se insertan a las nuevas formas de reproducción económica terminan quebrando, ¿sí? Que parte, digamos, del desarrollo de la nobleza. La diferencia es que ahora no va a haber un sistema que diga, bueno, vos porque sos hijo del lord de tal o cual feudo, ¿sí? Te vamos a rescatar, te vamos a dar un préstamo, no, dejan y sinceramente que quiebre, que vende su tierra, y esa tierra van a ser comprada por una burguesía industrial y por una burguesía rural cada vez más fuerte, entre las cuales también se hallan, ojo, ¿no? Algunos ex nobles o nobles que se han insertado, ¿sí? O que han cambiado, ¿sí? Su modo de reproducción económica feudal hacia métodos capitalistas, ¿bien? Al mismo tiempo, y obviamente existe una burguesía muy pujante y muy poderosa en Inglaterra, ¿sí? En un punto en el cual ya en realidad no importa si uno es lord o no, ojo que es una sociedad bastante estratificada, pero se cambia, y esto también es tan revolucionario, sí, sobre todo en términos del capitalismo, como la Revolución Francesa, que digamos, lo que importa ya no es tu estamento, sino, ya no importa a qué estamento vos pertenezcas, sino importa cuánta plata tenés, ¿sí? Digamos que lo que motoriza, ¿sí? El ascenso al poder, el control social, el posicionamiento social, es ahora ya sí, lisa y llanamente el dinero, ¿sí? Ojo, incluso hoy en día también sigue existiendo, ¿sí? En Gran Bretaña tienen todavía una cosa de
de esta estratificación, esta verticalización y la existencia de lores, que esto, que lo otro, que a nosotros nos parece bastante arcaico, pero que todavía se mantiene, pero ellos no tienen ninguna duda, digamos, de que el gobierno es plutocrático. Es el gobierno el gobierno de los que más riquezas tienen, ¿sí? Eso es la plutocracia. Bien, entonces, la consolidación de una plutocracia dentro de un Estado imperial expansivo y agresivo es fundamental, ¿sí? Y en este aspecto fundamental, tanto la corona y el Estado laico, recuerden que Gran Bretaña en este momento sí es una monarquía parlamentaria, ¿sí? Donde ya en realidad quien está gobernando fuertemente es el Parlamento y no tanto el rey, ¿sí? Digamos, hay un gobierno laico y hay un gobierno, digamos, civil muy fuerte, ¿bien? Y ya no podemos hablar de, digamos, una monarquía al estilo siglo XIV, siglo XIII, ¿sí? Eso ya no existe, ¿bien? Dentro de Gran Bretaña, ¿sí? Este desarrollo, bien, entonces, el desarrollo de esta plutocracia, ¿sí? En un estado militarista y expansivo, ¿sí? Asegura los mercados y la expansión ultramarina y obviamente que se venda todo lo que se produce, ¿bien? También de manera paralela se da la consolidación de Gran Bretaña como centro de las finanzas mundiales. Bien, en realidad muchísima parte de la renta que se genera de la producción industrial, en líneas generales ya muchos dicen, bueno, a veces los mercados ya están saturados, no voy a seguir produciendo remera, sino que lo que voy a hacer es manejar esta plata dentro de la finanza. Básicamente prestarla o invertir. ¿Sí? Invertir en mercados exteriores o en la expansión hacia nuevos mercados o en capitalistas que yo que sé dicen, bueno, muchachos, tengo un barco, 120 soldados y vamos a ir a esta parte de África a meter factoría y explotar diamantes. Bueno, yo voy, invierto, ¿sí? Voy con tanta plata. ¿Sí? Eso es muy común. Estamos hablando de un imperio, además de un imperio en expansión. ¿Sí? Ya vamos a ver además que las formas de colonización están íntimamente ligadas a la relación entre corona y sector privado. ¿Sí? La colonización es básicamente una expansión del sector privado. Esto ya lo han visto en procesos mundiales 3, ¿sí? La Compañía de las Indias Occidentales, incluso la colonización española era también una colonización financiada fuertemente por el sector privado. ¿Bien? Entonces, estas formas de inversión y otras formas bancarias, ¿sí? Créditos a la producción. ¿Sí? A ver, pongo esta plata, ¿sí? A determinada tasa de interés, ¿sí? Y muy seguramente la cobre, ¿sí? Y simplemente por poner esta plata en el sistema, ¿sí? Y otorgar un préstamo, tengo una ganancia segura. Bien, ya vamos a hablar un poco de las fases, de qué es más rentable es invertir en producción o en finanzas. Esto depende básicamente del momento que estén atravesando los mercados y distintas fases que se dan dentro del capitalismo. Bien, esto va a llevar a que el Banco del Mundo, ¿sí? Londres era la antigua Wall Street, ¿sí? Digamos. Hoy en día el corazón del capitalismo es Wall Street. Ya China la está disputando un poco, pero sigue siendo Wall Street, ¿sí? Y el dólar es la unidad financiera de referencia, de base, de valor de cualquier mercado, ¿sí? En su momento era el corazón del sistema capitalista Londres y la libra, ¿sí? La moneda más fuerte, ¿sí? Y la moneda de parámetro de valor de los mercados. ¿Bien? Entonces, Inglaterra también no es tan solo que se convierte en la principal productora, ¿sí? La principal economía industrial, sino también en la principal economía financiera a nivel mundial y en el principal imperio a nivel mundial. ¿Sí? Va a ser, ya vamos a analizar más adelante imperialismo también, ¿sí? Yo acá estoy mencionando algunas cosas que más adelante vamos a terminar de profundizar, ¿sí? Pero el máximo imperio va a ser el imperio británico, incluso hasta su muerte en 1945 o el comienzo de la descolonización en 1945, ¿sí? Esto en términos territoriales. Bien. Bueno, fundamental, ¿sí? El desarrollo de la industria minera, metalúrgica y ferroviaria, ¿sí? Que esto sí es lo que se conoce bastante más de la revolución industrial, ¿sí? Una primera fase de la primera revolución industrial es el de la industria textil, ¿sí? Una segunda fase que viene de manera paralela, ¿sí? Y que se suma a la ya preexistente producción industrial textil es la minera y la metalúrgica, la cual sí está íntimamente ligada a una producción mecanizada, ¿sí? La producción industrial minera y metalúrgica no podía darse
con tipos trabajando solamente con pico y pala, ¿sí? O mover, digamos, metal de las minas a mover hierro de las minas, extraerlo primero y moverlo hacia los centros fabriles no era algo que se podía hacer llevándolo al lomo o montándolo en la mulita. Para eso hacía falta el ferrocarril y previamente que se desarrolle el motor a explosión de Watt, ¿sí? Ustedes ya conocen la historia de la tetera, del desarrollo, vio que la tetera, que el Watt veía que la tapa de la tetera se levantaba, ¿sí? Porque bueno, es un fenómeno que ocurre todas las tardes, a las 5 de la tarde en Inglaterra, cuando los ingleses se sientan a tomar su té, ¿sí? Entonces James Watt pensó, bien, que allí existía una fuerza, ¿sí? Que estaba moviendo, eh, producía que había una forma, un mecanismo, ¿sí? De mover otras cosas, además de una tapa de tetera, ¿bien? El motor a explosión de Watt, ¿sí? Va a empezar a tener, esta va a ser la época de auge y expansión. Se va a utilizar básicamente para dragar, ¿sí? El agua de las minas y se va a utilizar, ¿sí? Como forma, como motor, ¿sí? De combustión, va a depender del carbón, ¿sí? Ya vamos a hablar por qué es tan importante el carbón, ¿sí? Y también se va a utilizar como motor dentro de los ferrocarriles y también un poquito más adelante dentro de los buques, ¿sí? Que van a utilizar motor de explosión, que van a ser tan revolucionarios y tan importantes en los mercados como los ferrocarriles. Bien, el, es, la revolución industrial podríamos decir que toma la forma que conocemos hoy en día, ¿sí? Esa sociedad industrializada que comienza a desarrollarse en Inglaterra está íntimamente ligada al ferrocarril, ¿sí? Ferrocarril, ustedes saben que implican un millón de cosas, ¿sí? Yo le diría que prácticamente el mercado mundial moderno se construye en base al motor de explosión, en base al ferrocarril y en base a los barcos a vapor, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿por qué es tan importante la industria minera y su relación con el motor? Perdón, no explosión, explosiones con el motor a vapor, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre todo esto? Bien, por ejemplo, si yo quería, ¿sí? Construir, esto obviamente que es todo un ciclo que está encadenado, pero yo quiero construir un tren, ¿sí? Que para el cual necesito toneladas y toneladas de acero, ¿sí? Que este acero, este hierro lo voy a extraer, ¿sí? De las minas, ¿sí? Y transportarlo en centro fabril, le decía, bueno, esto no se lo puede llevar al lomo, ¿sí? Era fundamental, ¿sí? Un medio que permitiera mover las mercancías en cantidades muchísimo mayores que las previamente desarrolladas, ¿sí? El ferrocarril te permitía mover una cantidad de productos, de mercancías e incluso de personas de manera muchísimo más rápida, ¿sí? Y de manera muchísimo más barata, ¿sí? Que la carreta, ¿sí? Ustedes comparen, hagan una comparación entre la carreta y el ferrocarril, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿sí? El ferrocarril es tan importante que yo le diría incluso, chicos, que crea los mercados, ¿sí? La expansión de los mercados se crea en gran medida por el ferrocarril, ¿sí? Este, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué tiene que ver? Eh, Perdón, estoy un poco cansado ya de dar tanta clase. ¿Qué relación tienen una cosa con la otra? ¿Sí? Como hoy en día es la nafta, ¿sí? El combustible fósil, ¿sí? Y es el motor de explosión básicamente el que mueve nuestros medios de comunicación, no estoy hablando de los virtuales, sino de los físicos. En su momento el motor a vapor, ¿sí? Que es fundamental básicamente hasta 1860, se alimentaba con carbón, ¿sí? El carbón, ¿sí? En la primera revolución industrial, ¿sí? Es el petróleo que tenemos hoy en día, ¿sí? El principal medio de combustión, ¿sí? El principal combustible, ¿sí? Y además Inglaterra tenía minas inmensas de carbón, ¿bien? Entonces, no tan solo que el carbón se utilizaba para eso, sino también que se utilizaba para calefaccionar, ¿bien? Pero entonces, digamos, el desarrollo de la industria minera tiene básicamente que ver con dos factores. La explosión, digamos, la explotación del carbón como principal combustible, ¿sí? Para tanto los ferrocarriles como para las máquinas dentro de la fábrica o para cualquier otro
para cualquier otra cosa que utilizase un motor de explosión. Bien, al mismo tiempo, ¿sí? De la misma manera que hoy en día el plástico es de alguna forma como la materia prima más utilizada dentro de la producción de bienes durables o más o menos durables, en su momento lo era el hierro y el acero, básicamente el acero, ¿sí? Digamos, todo era las latas, los muebles, los autos, más adelante los autos, los ferrocarriles, ¿sí? De alguna forma, ¿sí? Todo lo que está ligado al transporte y a la construcción depende mucho en ese momento de la explotación de metales. Y para mover metales, los metales son pesadísimos, ¿sí? Además se procesan, digamos, un pedazo de piedra con un pedazo de metal que se lleva a un centro industrial y se procesa y se refina de distintas formas, etcétera, etcétera. Para eso era necesario un ferrocarril también, ¿sí? Y estas dos industrias son básicamente las que motorizan, ¿sí? Al igual que la construcción, la explotación minera. ¿Bien? Y obviamente la industria metalúrgica. La industria metalúrgica va a ser la industria insignia, ¿sí? De esta etapa ya más avanzada de la revolución industrial, en la cual sí es sumamente y es fundamental, ¿sí? En la industria metalúrgica la utilización, ¿sí? De maquinaria, ¿sí? No tan solo por los volúmenes, digamos, los volúmenes de la cantidad de materia prima que se tiene que manejar, sino que para que estos procesos se den de manera masiva, hacen falta máquinas, ¿sí? Muchísimo más grandes, ¿sí? Y que hagan el proceso mucho más fácil. ¿Bien? Entonces, una segunda etapa, ¿sí? Dentro de esta primera revolución industrial va a ser el del desarrollo de la industria, ¿sí? Metalúrgica y de la industria minera. Y si se quiere, de la industria metalmecánica, ¿sí? Que es la cual, por ejemplo, la industria de los astilleros, donde se producen los primeros barcos a vapor, que van a ser fundamentales para el comercio internacional, fundamentales, digamos, para manejar, para que este comercio pueda mover ya no tan solo 200.000 pulóveres o 1.000.000 de pulóveres de la industria textil de un lado para otro, sino láminas de metal o productos de acero, digamos, que ya pesaban mucho más, o cualquier otro tipo de producto a nivel mundial, hacía falta un transporte marítimo mucho más evolucionado, ¿sí? Los barcos de acero, ¿sí? Que no se hundían o que no se hundían tanto como los barcos de madera, ¿sí? Y que contaban con un motor de explosión que funcionaba todo el tiempo, que hacía que vayan mucho más rápido, van a revolucionar totalmente los mercados y las formas de comunicación entre un continente y otro. Y esto va a permitir la construcción de un mercado de trabajo internacional de manera paralela a un mercado internacional, ¿sí? Donde los trabajadores van a ir de un lugar a otro del planeta, ¿sí? Trabajadores italianos que van a trabajar a Argentina, españoles que van a trabajar a Argentina, franceses que van a trabajar, holandeses que van a trabajar a Estados Unidos, chinos que van a trabajar a Perú, ¿no? Cosa que en otro momento no hubiera sido ni rentable ni factible, ¿sí? Suceden en el siglo XIX. Bien, y esto tiene que ver con que el transporte y la comunicación marítima se va a hacer muchísimo más barato. Bien, bueno, ha sido un poco, estos chicos, perdón, estas clases, chicos, son Revolución Industrial y Revolución Francesa, son las clases más largas, ¿sí? Y las otras van a ser un poco más cortitas. Sé que es un poco denso seguir en la computadora las clases de esta forma, que se vuelve más pesado, pero bueno, la ventaja que tiene verlas grabadas es que eh, uno puede pausar y después seguir, ¿sí? Que es lo que les recomiendo. Bueno. La clase que viene, la clase número 3, vamos a ver la Revolución Francesa, ¿sí? Y la número 4, vamos a ver Estados Unidos desde la colonia hasta la Guerra de Independencia. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben por qué medios estoy disponible, y nos vemos allí, ¿sí? Hasta luego.